Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Presentamos ahora la historia de mis canciones. Los más famosos compositores de nuestros tiempos, hablándonos de la verdad y la leyenda, el cómo y el porqué de sus más famosas composiciones. Dispónganse a escuchar la historia de mis canciones. Con ustedes, el compositor y cantante Joel Sánchez. Les habla Joel Sánchez. En México se prensó una canción que compuse en el año 60 más o menos, 1960, ya que yo estuve acá desde el año 57. Esa canción me nació puesto que me inspiré precisamente en lo sublime, en la mujer que es la vida y la vida es la mujer. La grabamos con un trío, Los Diplomáticos, en la primera voz Pepe Quevedo, en la guitarra requinto Guillermo Rodríguez. En ese entonces tenía en mente pues ya algo acerca de esta canción, a la cual titulé ¿Quién sino tú? Y como les decía, la inspiración pues ha sido justamente para la compañera mía en mi vida. Muchísimas gracias. Saludos cordiales de Ecuador, bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto tenerles en este espacio que trata de rescatar a esas voces que marcaron época en la radiodifusión ecuatoriana. En este día para nosotros es un gusto tener en este espacio al hijo de una de las voces más queridas, no solamente de aquí del país, sino de toda Latinoamérica. Estamos hablando del señor Joel Sánchez Arestigui. En este día estamos conversando con su hijo, Joel Sánchez Rodríguez. Joel, muy buenos días, gracias por haber aceptado esta entrevista, gracias también por esa apertura desde el inicio cuando entablamos este diálogo para conversar sobre la trayectoria de su padre. Iniciemos con la pregunta de cajón, ¿cómo inició este apego al canto, a la música, a la composición por parte de su padre? Pero antes de eso, ¿cómo era la niñez de su padre? Muy buenos días. Muy buenos días, Iliana querida, muy amable, gracias de todo corazón por esa bondad suya de enaltecer, de llevar adelante y hacer conocer a las nuevas generaciones también, quienes fueron forjadores de la historia nacional del pentagrama ecuatoriano. Muy linda labor, muy encomiable, y yo le felicito primeramente por ello. Le doy gracias a Dios infinitamente porque tenemos esos seres valiosos que se preocupan por investigar, por rescatar y por sacar adelante el verdadero valor de lo que es nuestra música ecuatoriana. Mil gracias por esta invitación, la he aceptado con mil amores porque sé que es para algo muy noble, muy positivo y que nos ayuda mucho a enriquecer más todavía la cultura de nuestro país. Concretándonos un poquito a la trayectoria de mi padre, a la pregunta que usted me hizo de cajón, la primera pregunta. Bueno, mi padre nace en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, en su México lindo y querido, ¿no? Él incursiona ya en su niñez con la música porque siempre fue apegado a esa situación. No creo que haya tenido en la familia, en el círculo, en el entorno familiar, alguien que se dedicara de lleno hacia la música, pero sí había personas que les gustaba el canto, ¿no? En ese sentido, mi padre, como a los 10 añitos de edad, siendo un niñito todavía, integra el Orfeón Infantil de México. Tiene esa bendición y esa sería la primera visita que él iba a hacer al Ecuador, porque se programaba una gira por parte de ese coro. Pero lastimosamente mi abuelito, o sea, su papá, Benito Sánchez Suárez, no da el consabido permiso, pues, y temeroso de la integridad de su hijo, de su criatura, no le concede el viaje, no le concede el permiso para que viaje. Entonces ahí como que se trunca un poquito la ilusión de mi papá, pero no sería impedimento para que más adelante él continúe con ese afán, con esa pasión
Y bueno, tal vez más adelante podemos seguir analizando porque ya de jovencito vuelve a retomar esa situación. Claro que sí, Joel, ya usted más o menos nos ha dado un pequeño resumen, ¿no? De este acercamiento que se dio por parte de su padre con la música, pero sin embargo, él después fue al servicio militar y la música seguía en su corazón. Cuéntenos sobre ese paso que tuvo por el trío Imperio y el concurso que ganaron en una de las estaciones que eran más conocidas, no solamente en México, sino a escala de Latinoamérica, como era la XEW. Así es, exactamente, XDW de México, conocido como la voz de Latinoamérica en aquel entonces. La situación del trío Imperio se da porque mi padre, ya un poquito dedicado ya de lleno a la música, se puede decir, cumplió su servicio militar a los 18 años, pero no fue tampoco ningún obstáculo para que él siga con ese afán de incursionar en la música, en el canto principalmente. Se dedicó, aprendió guitarra, aprendió luego requinto y justamente con dos compañeros de él, no recuerdo el otro nombre que alguna vez me indicó mi papá, pero el otro integrante del señor José Luis Pagaza, que sí lo alcancé a conocer yo cuando viajamos en el año 81. Mi papá lo fue a buscar y le ubicó, dése cuenta, después de 24, 25 años de ausencia de su país. Entonces, con ese compañero y el otro señor formaron el trío Imperio. Se presentan a ese concurso radial, ganan el primer lugar, un contrato de 300 pesos en esa época, una lotería, ¿no? Y más que todo la satisfacción de haber alcanzado el gusto popular, el gusto de la gente, del público, de los oyentes. Se incursiona mucho en el repertorio, en los temas de insignes del trío Los Panchos, sobre todo. Entonces mi padre hacía los estribillos, las introducciones de Alfredo Gil, imagínese. Y ya después me contaba que cuando se presentaron en algún teatro, pensó que se caía el teatro porque fue la sonora respuesta de la gente, el aplauso, y mi padre asustado así en el escenario, tocando su requinto y cantando la segunda voz, ¿no? Pero fue una etapa muy bonita, una experiencia muy, muy linda. Y de esos recuerdos me compartía, pues, por supuesto, a mí. Claro, Joel, una consulta, pero hay un sitio que es, no sé, a mí me parece que un sitio de México se parece mucho a un sitio de acá del Ecuador que es la Cueva del Oso. Hablemos del Rincón de Goya. Ahí en este Rincón de Goya, su papá conoció a su tío, uno de los mejores también requintistas de acá del país, como es el señor Guillermo Rodríguez. Cuéntenos sobre ese acercamiento y qué es lo que hacen también en el Rincón de Goya. Por supuesto, el Rincón de Goya se caracterizó por ser un sitio de concentración de todos los artistas de la época que siempre estaban apegados al romanticismo, al bolero, a la música vernácula, es decir, a la música folclórica mexicana. Entonces existieron desde solistas, duetos, tríos, grupos flamencos, inclusive grupos de veracruzanos y de diversas regiones también de México que se concentraban ahí en el DF, ¿no? En la capital. Y no fue la excepción mi papá, pues que él supo también llevar la música hasta esas instancias y eh, dar a conocer también sus cualidades, sus dotes, ¿no? Y lo hacía con toda la pasión. Entonces, más o menos hablamos de la década de los años 50 cuando en México se da una situación muy bonita con los tríos, que los precursores, bueno, habíamos hablado anteriormente del trío Los Calaveras, cuando no existía todavía la creación del requinto, se tocaba solo con guitarras y se cantaba a tres voces. Luego aparece pues el trío Los Panchos en la década de los años 40 y originalmente ellos se afincaron muy bien ya en México, en el gusto popular, en el gusto de la gente romántica, con lo primordial que era el bolero, la mayor influencia romántica de esa época, el bolero, que llegaba desde Cuba inclusive. Entonces, eso apasionó mucho a mi papá. En ese entonces, en la década de los 50, se dan a conocer tres tríos precisamente en México, en DF, donde se establecen el trío Los Panchos con Alfredo El Güero Gil, el creador y constructor del requinto. Estaba a la par el trío Los Tres Diamantes con Saulo Sedano,
el requintista, Quesada en la primera voz y Gustavo, ahí se me fue el nombre de la segunda voz, pero bueno. Ellos eran los dos tríos de esa parte, de esa época, ¿no? Pero la novedad es que llegaron desde Ecuador en esa misma década el trío Los Embajadores, que lo habían conformado e integrado los dos hermanos Jervis, Carlos y Rafael, en la primera y segunda voz, y como requinto, que se afincó luego con gran prestigio, Guillermo Rodríguez Vivas. Por esa destreza y esa habilidad en el requinto y esa creatividad, Alfredo Gil, el Güero Gil, que conoce a Guillermo allá precisamente, tiene esa deferencia y esa sencillez en él ponerle el sobrenombre del requinto de oro de América a Guillermo Rodríguez. Imagínense, viniendo del creador, del precursor, era un honor grande, ¿no? Entonces, así empieza a caminar esa trilogía. Pero lastimosamente, a los pocos años se desintegra el trío Los Embajadores. Se desintegra porque se separan Carlos, Rafael, me parece que Carlos retorna hasta Colombia y Rafael se queda en México. Siendo así que Guillermo, al no tener ya el trío vigente que era de Los Embajadores, se une a dos mexicanos, a José Luis Corona y a José Luis Núñez, y crea el trío Los Madrigales. Estos dos señores fueron mexicanos. Y así empieza a trabajar y empiezan a llegar a muchos sitios y dentro de ello se conoce con mi padre en el mencionado Rincón de Goya, donde mi papá iba con su trío también. Pero se da las circunstancias de tal manera que por cosas del destino y porque Dios lo dispone así, uno de los compañeros de Guillermo, uno de los dos, José Luis, se afecta terriblemente en la salud, pierde la voz totalmente, pierde la capacidad sonora en sus cuerdas. Y dada esta situación, Guillermo lo que hace es ir a buscarle a mi padre, ahí en el Rincón de Goya, donde ya se habían conocido, y le hace la invitación formal para que le acompañe y integre los madrigales. Mi padre en primera instancia le dice, claro, yo sí le conozco a usted es el señor Guillermo Rodríguez, pero usted creo que me está jugando una broma, le dice, porque usted es del trío Los Embajadores. Entonces ya llegan a congeniar de tal manera que mi padre le acepta la invitación y empiezan a trabajar así. No fue mucho tiempo, pero empiezan a trabajar con el grupo, el trío Los Madrigales, ya con mi padre integrado ahí. Cuando tú seas mía, viviré una vida llena de ilusión. Cuando tú seas mía, viviré un romance de dicha y pasión. Ayer muy de madrugada pasé, ayer muy de madrugada pasé por la puerta de tu casa y me dio, por la puerta de tu casa y me dio deseos de despertarte, pero eso sí que no lo vas a hacer. Deseos de despertarte, pero eso sí que no lo vas a hacer. Joel, ahora hablemos acerca se hablaba mucho acerca de este retorno triunfal de los embajadores. ¿Podría contarnos cómo fue el grado de aceptación cuando llegaron acá al Ecuador? Claro que sí. Hablábamos del trío Los Madrigales hasta 1956 más o menos, en que nuevamente aparece Rafael Jervis y le propone a Guillermo Rodríguez recuperar el nombre, la trayectoria y la fama del trío Los Embajadores. Entonces toman la decisión de deslindarse ya Guillermo de Los Madrigales y le invita nuevamente a mi padre a formar el trío Los Embajadores. Es decir, ahora iban a realizar una gira de retorno por todo Centroamérica hasta el Ecuador. Mi padre ya por fin le tocaría en el destino visitar nuestra patria. Entonces venía conformado el trío como primera voz Rafael Jervis y guitarra, segunda voz Joel Sánchez mexicano y guitarra, armonía de guitarra, y la tercera voz y requinto Guillermo Rodríguez. Así venía conformándose una segunda etapa del trío Los Embajadores. Realizan esa gira por muchos países de Centroamérica, la mayoría de ellos,
y llegan en 1957, a finales de ese año, a la ciudad de Quito. Llegan y se presentan y la prensa lo establece como una bienvenida y un retorno triunfal del trío Los Embajadores. Esta se constituía una segunda etapa prácticamente del trío. Claro que sí, pero su tío, el señor Guillermo Rodríguez, le invitó a su papá a la casa. Él vivía en un hermoso barrio de acá de la capital ecuatoriana como es San Roque. ¿Podría comentarnos ahí por qué ahí cambia el rumbo de la vida de su papá? Bueno, básicamente llegan ahí, la casa era de mis abuelitos, Eduardo y Zoilita, los papás de Guillermo y por ende de mi madre también. Llegan ahí y empiezan a frecuentar mucho y a tener ahí sus ensayos, luego sus presentaciones, todo desde ahí era el centro de operaciones, se puede decir. Y es ahí donde mi padre, cuando él contaba 26 años de edad, conoce a mi mamá que tenía 14 añitos. Entonces, por ahí existe ya el trabajo de Cupido, ¿no? Y se da la situación de enamoramiento mutuo y pasa un poquito más de tiempo y ya mi padre constituyéndose en los embajadores, luego pues se casaría con mi madre cuando mi madre ya tenía 18 años y mi padre cumpliría los 30. O sea, fue un amor a primera vista y más o menos, se puede Sí, decir. sí, sí, correcto. Y cuando le decían a mi papito, dice, Guillermo es su cuñado, ¿no? De Joelito. Y mi papá decía, no, dice, yo soy el cuñado de él, yo le robé a la hermana. Oh, así decía. No, siempre caracterizan también ese humor que tenía y esa sencillez su papá, ¿no? Muchas personas, como por ejemplo el señor Alan Flores Valenzuela, destacan eso de su No, papá, desde esa luego. sencillez, esa humildad y esa grandeza también a la vez. Joel, una consulta. Ya hemos hablado del trío Los Embajadores, pero ¿cómo se crea el trío Los Diplomáticos? ¿Podría comentarnos sobre eso? Claro que sí. Bueno, se vuelve a dar una desintegración del trío Los Embajadores porque Rafael Hervis se separa del grupo y empiezan a trabajar igual como los embajadores, pero con una nueva primera voz, la de Jaime Pacheco. Pero al tener esas desavenencias, esos desacuerdos con Rafael, deciden prácticamente cambiar el nombre al trío. Entonces, mi padre sugiere la idea de los diplomáticos, porque al nivel de embajadores era algo así mismo, algo internacionalista, algo que impacte hacia afuera. Entonces, ya no eran los embajadores, sino los diplomáticos. Luego de Jaime Pacheco, una temporadita, ingresa la primera voz de un gran hombre de la provincia del Oro, el señor José Pepe Quevedo. Él venía también integrando agrupaciones como los Lemar y compartió con Meridrobo también, desde luego. Entonces, él se integra a los diplomáticos haciendo la primera voz. Y precisamente se prensa en México unos dos temas en un sencillo de 45 revoluciones, que eran los discos de antes de acetato. Se prensan dos canciones en México para el sello Pirles, me parece que fue. Una canción se llamaba Qué chiquitito es el mundo, es un bolero cubano. Y la segunda composición es el bolero ¿Quién sino tú?, que fue inspiración, composición de mi papito, y precisamente la inspiración fue en mi madre, ¿no? La compañera de su vida. Y así siguen caminando como trío los diplomáticos, pero luego ya vendrían otros cambios, otras situaciones donde ingresa también como primera voz Washington Avilés. Claro, claro que sí, Joel. Hablemos de ese tema tan bonito, ¿quién sino tú? Estaba escuchando un programa que se daba hace varios años, ¿no? En una emisora capitalina, Historias de mis canciones. Y ahí su papá iba diciendo que este tema le inspiró su mamá. Es una de las interpretaciones quizá más conocidas, se podría decir, de su padre, ¿no? Pero cuéntenos, o sea, este tema, este disco se inspiró en su mamá, pero ha tenido un grado de aceptación no solamente aquí en el Ecuador, sino a escala de Latinoamérica también y en su país de origen, en México. Claro que sí, por supuesto, por el sentido que se le da a la canción, la letra, la musicalización, todo encaja perfectamente, ¿no? Dentro de lo que es el romanticismo, básicamente.
la relación de pareja, el amor. ¿Quién sino tú que me tienes sufriendo de amor? Dame el placer de apartarme de tanto dolor. Si mi vida, mi pecho y mis manos solo son de ti. Claro que sí. Y cuéntenos también de este ingreso del señor Washington Avilés que se incorpora a los diplomáticos. Nos quedamos en eso. Claro que sí. Ingresa Guayito Avilés, a quien lo conocí yo, pues y yo era apenas un muchachito, un niño, ¿no? Y los ensayos eran ahí en la casa, en la Alianza e Imbabura, donde luego habíamos vivido también nosotros. Cabe también mencionar que en los inicios, cuando mi padre decidieron, yo nací en Chimbacalle, ya, yo nací en Chimbacalle y de ahí llegamos a vivir en la ciudadela de Luluncoto. Ahí precisamente había la familia Puente Valencia y por esos azares y esas coincidencias lindas de la vida, de la familia Valencia vivía en la misma vecindad el señor Víctor Valencia, don Víctor Valencia, el gran compositor. Entonces se hace una linda amistad con toda la familia de ellos, la familia Puente Valencia, y mi papá, pues, como quien dice, en su papayal, pues, ¿no? Imagínese qué honor conocer a don Víctor Valencia, repartir con él muchas situaciones, muchas anécdotas, canciones, se reunían a improvisar voces, lo que sea, pero estaban ahí compartiendo siempre como buenos vecinos y como buenos amigos. Y luego pues ya pasamos a vivir al centro de Quito, al barrio de San Roque nuevamente, en la calle Alianza entre Imbabura y Chimborazo. Ahí, bueno, yo ya contaba con 5 añitos y aproximadamente a los 6 años que yo ya tenía, iban los compañeros de papá a ensayar en la casa, que eran mi tío Guillermo y Huesito Avilés. Así caminaron un buen tiempo también como los diplomáticos, pero luego más adelante también ya se separan, se disuelve ese trío. Inclusive hubo épocas en que cuando estaban durante la etapa de los embajadores, con Rafael Hervis, mi padre, Guillermo también salió una temporada, salió un tiempo y constataron y confirmaron nuevamente el trío con otro requintista que es el señor Bolívar Lara. Me parece que él era de la costa ecuatoriana, no sé si era de Guayas. Pero bueno, son distintas instancias y etapas que siempre como músicos, como compañeros y todo, se van dando estas cosas, ¿no? Vuelvo otra vez al pie de tu ventana a decirte mi dulce inspiración, para que así comprendas que te quiero, que has llenado mi vida de infinita ilusión, que has llenado mi vida de infinita ilusión. Con el alma y con la vida yo te adoro, dulce amor. Con el alma y con la vida yo te adoro, dulce amor. Porque así de mi tristeza la alegría, el consuelo en mi dolor. Porque así de mi tristeza la alegría, el consuelo en mi dolor. Ya, luego de ello pues ya se acabaría el trío de los diplomáticos también y mi padre empieza a caminar un poco solo, hasta cuando se da una situación en que de esto fue testigo y me conversó directamente Carlitos Dueñas, que fue primera voz, un excelente cantante también, de varias agrupaciones, ¿no? Él formó el trío Los Andinos, él conformó el trío Los Tres de América, inclusive Los Tres del Ecuador, junto a Guillermo Rodríguez, y también en otra etapa en Los Tres de América junto a Arturito Hidalgo.
Entonces, son diversas situaciones de los compañeros de la música. Entonces, cuando Carlitos Dueñas está en Guayaquil, él tenía una muy buena amistad y una relación con Homero Hidro. Y Homero Hidro, precisamente en el año 66, 1966, él dejaba ya formalmente el trío Los Brillantes, se separaba del grupo del trío Los Brillantes, de ese grandioso trío, como fue con Olguita Gutiérrez desde Argentina, Héctor Jaramillo, ecuatoriano, y Homero Hidro. Entonces Homero se separaba y le comenta a Carlos Dueñas en Guayaquil, cuando estaban por la Armada, por allá por la Naval. Le dice, Carlitos, yo en este momento lo que tengo que hacer es irme a Quito y te explico por qué. Aquí a Guayaquil llegó una chica, dice que desde Argentina, una chica que canta muy bonito tangos y música ecuatoriana, canta pasillos. Y precisamente esa muchacha en esa época era Ana Berta Martín, que luego se le conocería como Consuelo Vargas. Ujú. Ya, entonces el afán, al comentarle esto a Carlitos Dueñas por parte del maestro Homero Hidrobo, dice era venir a Quito y buscarle al único músico, cantante y guitarrista con el que yo puedo contar en este momento y al que quiero buscar e invitar, que se llama Joel Sánchez, el mexicano. Entonces Homero en verdad lo hace, viene a Quito y se hace la propuesta y mi padre acepta. Y en adelante pues ya logran concretar ensayos, unirse y unen prácticamente la virtuosidad de Homero y de los tres a la vez, la calidad musical, todas las cualidades de las tres personas en ese caso y también pues las ganas de hacer algo bonito, algo nuevo, ¿no? Porque esa era la intención, crear alguna innovación en trío, algo que maraville también al público. En ese sentido, acoplan voces, acoplan cualidades y a la vez tres nacionalidades. Una inte- Argentina, porque Consuelo, México con mi padre y Ecuador nuevamente con el maestro Homero Hidro. Entonces se dan los primeros ensayos, se hace esa amalgama bonita y entra en el gusto de la gente que los logra escuchar por primera vez. Y la situación era ahora, ¿cómo nos vamos a llamar? ¿Cómo se va a llamar el trío? En ese sentido, mi padre le sugiere a Homerito y le dice, mira maestro, dice, en México hay mucho de lo que se habla, por ejemplo, de los gallos reales, los reales por aquí, de esto, que lo otro. Dice, pero nosotros enfoquémonos más, ¿o qué te parece si le damos ese sentido de realidad y no de nobleza, de realeza, nada por el estilo? Entonces, que sea reales porque somos y estamos en la realidad, somos palpables, somos tangibles, estamos al alcance de las personas. Esa idea y esa expresión por parte de mi padre le encantó a Homero y le dice, de acuerdo, Joel, entonces desde hoy en adelante somos el trío Los Reales. Y Y desde así ahí fueron. arrancaron en 1966. ¿Y hasta qué tiempo estuvieron juntos? Porque luego de eso también tuvieron que separarse. Cuéntenos cómo fue eso, el Claro que sí. fallecimiento quizá del maestro Homero Hidrobo. Ya, el trío como tal se mantiene desde el año 66 hasta 1979, exactamente hasta el 25 de agosto, cuando fallece el maestro Homero Hidro, en el año 1979. Ya como trío Los Reales, ellos tuvieron la oportunidad de salir del país, de atravesar las fronteras patrias y poner muy en alto el nombre del Ecuador en los Estados Unidos, con la compañía de Ernesto Albán, que en aquella época viajaron así. En Manhattan precisamente se presentaron, logrando muchos reconocimientos, premios también, y más adelantito ellos viajarían a Lima, Perú, y a Santiago de Chile. En Lima, Perú, exponen también el pentagrama nacional y en una visita y en un encuentro casual con la compositora Chabuca Granda, compositora de obras hermosas como La Flor de la Canela, Fina Estampa, El Puente de los Suspiros, valses hermosos, ¿no? Dentro de ellos había un tema que se tituló María Sueños, en ritmo de vals también, como el gran nacionalismo peruano, ¿no? Tenía que ser vals.
Entonces, de esa situación ya habían montado en el repertorio el trío Los Reales el vals María Sueños y tienen la oportunidad de cantarle a la compositora en un lugar, en alguna casa, me imagino, donde ella estaba, me comentó mi padre, sentada en la sala, en la alfombra, y se puso ahí cómodamente a escuchar el trío, la versión de su vals María Sueños. Eso le llevó a tal punto de emoción que esta señora lloró y les felicitó y les dijo que es la mejor versión de su creación, de su vals María Sueños. Es la mejor que había escuchado. Qué anécdotas tan bonitas, ¿no? Qué anécdotas tan que llegan Sí, al corazón. por supuesto. Ya, de ahí como trío Los Reales, prácticamente para no saltarme esa etapa, la primera grabación que se hace, que se tituló Ronda de América, era el LP famoso que llevaba 12 temas. Se grababan en acetato y en esa época se grabó en las instalaciones de Fadisa, que era por el antiguo camino a Conocoto, a San Rafael. Conocí el lugar también porque mi padre me llevaba desde niñito también allá. Ahí graban el LP y dentro de esos temas se había incluido la balada rítmica Soledad, que fue como el himno después del trío Los Reales, ¿no? Porque a donde ellos iban, dentro y fuera del país, les encantaba ese tema y es lo que más pegó. Ganaron un disco de oro por el límite de ventas, tuvieron muchos reconocimientos, tuvieron una condecoración por parte del presidente Otto Arosemena Gómez, cosas así. Entonces no quería saltarme ese capítulo. Dentro de los otros LPs, porque como trío Los Reales grabaron 4 LPs con mi padre. Fue Ronda de América, Por Amor, que era un disco totalmente orquestado. Ahí no había intervención de requinto ni guitarra, solo con orquesta, con el respaldo musical de músicos de la Sinfónica y también con el piano de Segundo Bautista, del maestro Segundo Bautista. Se da otro tercer LP donde está, se titula Con Ustedes, Los Reales, donde hay temas de pasillos, valses, boleros, como Pasional, El pasillo hacia el ayer, Imploración de amor, Pequeña ciudadana, los que recuerdo ahorita, ¿no? El vals Mentías, el vals María Sueños, el vals como una visión, boleros como Te voy a besar, Bravo, Bravo, permíteme aplaudir. Ese. Eh, un mosaico mexicano donde incluía Cielito Lindo, que también era algo hermosísimo escucharles en vivo eso, ¿no? Y varios temas. Así el ayer, el pasillo también de don Víctor Valencia. Dicen que cuando... Ese. Sí, sí, sí. Temas divinos, divinos del Pentagrama Nacional también. Y un cuarto LP que se tituló Puerta de Oro. Puerta de Oro era un vals también. Ahí se incluía el vals Regresa, La vida mía, El último brindis, en valses de sello nacionalista peruano, pero hasta las chanclas, como se dice. Y hermosos boleros como Amor en las nubes, El bolero sin mí, Pedestal, sí, justamente, el Todo acabó, una versión que le hicieron Los Reales muy estilizada y con arreglos sinfónicos, porque originalmente ese Todo acabó lo grabó primero el trío San Juan, Johnny Albino y su trío San Juan. Todo ha acabado entre nos, ya no hay más nada. Ese tipo de boleros. Entonces, con arreglos e innovaciones y al estilo de Los Reales, fue un éxito total. Esos fueron los 4 LPs. Luego habíamos dicho que estuvieron en Chile, en Santiago, precisamente en el Canal 3, en televisión, cuando ya incursionaba y tenía su programa Don Francisco. Entonces, hay fotografías y hay cosas muy bonitas de recuerdos de todo lo que fue estas giras. Y así se mantuvieron hasta el año 79, donde lastimosamente ya se afecta la salud del maestro Homero Hidrobo y fallece el 25 de agosto. Yo me pondré a vivir en cada rosa y en cada lirio que tus ojos miren, y en todo trino cantaré tu nombre para que no me olvides. Yo tengo el optimismo de mi
quiero verte, ya no quiero hablarte porque me haces daño. A ti no quiero besarte ni quiero tenerte en mi corazón. Soledad, soledad y tristeza y unas ganas inmensas de ponerme a llorar. Soledad que me tortura el alma, pues quisiera morirme que vivir sin tu amor. Una flecha en el aire, tiro Cupido. La tiro jugando y a mí me ha herido. Son notas también que son dignas de conocer y de saber también la trayectoria, el esfuerzo, el trabajo que hicieron y el nombre bonito que dejaron del Ecuador en el extranjero. Eso también es positivo, tomando en cuenta de que él nació en México, pero también era ecuatoriano de corazón. Desde luego. Joel, otra consulta, pero su papá no es que iba y viajaba a México, sino que regresó luego de varios años al país azteca, donde tuvo un excelente papel, un dúo donde él se sentía muy orgulloso y era el dúo de Joel y Joel. ¿Podría comentarnos sobre eso? Claro, con todo gusto. Desde luego, un poquito remontándonos a cronológicamente se puede decir, ¿no? A raíz de la muerte del maestro Homero Hidrobo en el año 79, mi padre sí continúa incursionando en la música, pero ya conformando otro trío nuevo. Si no me equivoco, ese trío se llamó Los Supremos. Inicialmente lo creó junto a su compadre, a Carlitos Chino Cando, el Chinito Cando. Eran compadres con mi papá porque él bautizó a su hijita Lilian Guadalupe, me acuerdo. Y la voz, en la primera voz femenina en ese entonces de María Esther Bowen, desde El Oro, ¿no? Otra divina voz y una divina señora también. Así caminaron un tiempito con mi padre haciendo ese trío. Después se desintegraría ese trío, pero mi padre mantiene ese nombre con otros integrantes, en este caso con la voz femenina de una dama que se llamó Consuelito Zambrano y el requinto y la tercera voz de don Félix Sixto Galarza. Así caminaron otro tiempito también como Los Supremos. Luego de eso, pues ya en el año 81, 81, mi padre tuvimos esa oportunidad, esa bendición de visitar México, de visitar su tierra, y el propósito era básicamente conocer a la familia, de ver cómo estaba todo, luego de 24 o 25 años que mi padre había vivido acá. Entonces, se da ya una situación en que, aparte de que ya conocíamos a la familia, llegan las festividades del 10 de agosto, nuestras fiestas patrias, pero en México. Entonces se organiza una bonita semana sociocultural, recuerdo. El apoyo fue de la Embajada del Ecuador en México, en el DF, y la colonia ecuatoriana, infaltable, ¿no? Así que se lleva a cabo esta situación con episodios, etapas y fechas de esa semana donde se aprecia mucha poesía, escritura y también incursiona todo lo que es el arte en el sentido de, por ejemplo, se hizo una estampa quiteña que la llevó a cabo. Había gente muy valiosa y muy linda ya en México radicada. Teníamos, por ejemplo, a don Jorge Fegan, el actor ecuatoriano que había ya cristalizado sus sueños y se afincó mucho y muy bien en México. ¿Cómo era Entonces él? él llegó, uy, una persona linda, linda, muy sencillo, con su bigotote, sus gafas, sus lentes y un amor de señor. Tuve esa bendición también de conocerlo.
Entonces con él se estructuró esa estampa quiteña. Hubo también la participación de todos los ecuatorianos allá en la colonia ecuatoriana, la embajada, y dentro de ellos también estuvo el famoso editorialista, periodista, don Leo Leo Rivas. Rivas, conocido como el Duende. Son cosas que me vienen a la mente que no las puedo olvidar ni dejar de lado, ¿no? Él es el padre de don Marcel Rivas, que también estuvo una buena temporada en Gama Visión. Entonces, eran encuentros muy lindos, muy hermosos, y después dentro de todo ello, de la estampa quiteña, de la parte cultural, se venía el arte musical, y en ello, dentro de esa estampa, hay un interludio donde hacemos una serenata quiteña, y mi padre y yo tuvimos esa bendición de integrar, y mi padre creó un dueto que se llamó Joel y Joel. Eh, Me gustó esa idea, me gustó muy bonito y me gustó incursionar y experimentar con mi papá, porque yo le comento a mi padre, le digo, ¿sabes qué, papito? Si quieres podemos cantar, porque yo me sé tales pasillos y tales cosas, ¿no? Y me queda viendo y me dice, seguro tú, me dice así. Y él sabía que a mí me gustaba la música, ¿no? Porque yo desde la escuela, del colegio, todo. Yo inclusive desarrollaba mis tareas, mis deberes, y de fondo siempre eran los discos de los Tres Haces, de los Panchos, los Tres Caballeros, Javier Solís, Marco Antonio Muñiz. Yo no podía dejar de lado eso. Podría estar estudiando lo que sea, pero la música estaba ahí presente. Entonces él me dice, a ver, pues intentemos. Y cantamos temas como Invernal, La Oración del Olvido, unos albazos que no estaba por demás. Y aparte de eso, pues mi padre dijo, de acuerdo, y lo hicimos. Y nos presentamos ahí en un foro cultural, Contreras, recuerdo el nombre. Capacidad aproximadamente para unas 1.500 personas. Pero de eso una gran mayoría era público mexicano y les gustó nuestra música, les encantó mucho. Dentro de la misma etapa, del mismo día de la presentación, también yo tuve el gusto y la travesura de hacer dueto con una señora ecuatoriana guayaquileña que se llamó Grecia Vasco. Ella radicaba en México, pero le gustaba cantar. Entonces tenía muchos nervios de salir a cantar sola. Y le digo a mi papá, yo le hago segunda voz. Y se dio la situación, pues, ¿no? Y cantamos el Si tú me olvidas, el albazo, y cantamos Vasija de barro. Gustó también bastante a la gente ahí, fue un bonito detalle, y así se desarrolló toda esa semana sociocultural. Se cerró con un juego de 40 en las instalaciones de la embajada, se preparó platos típicos como la guatita, en eso también mi madre con su arte también ahí colaboró, y todo muy bonito, muy bonito, muy bonito. Fue una experiencia inolvidable. Aparte de ello, bueno, se había dado también la visita del señor presidente de la época, del abogado Jaime Roldós Aguilera. Y mi padre, junto con el maestro Enrique Espín Yepes, violinista y en esa época asistente o subdirector, algo así, de la Sinfónica del Estado de México. Él había radicado también ya mucho tiempo en México. Entonces, dan una especie de serenata de bienvenida durante el almuerzo al abogado Jaime Roldós y a doña Marta Bucaram en Los Pinos, que era la casa, la residencia presidencial en México, en el DF. Entonces, son capítulos y cosas inolvidables, ¿no? Que a través del arte se pudieron lograr también. Continuamos en este diálogo con el señor Joel Sánchez Rodríguez, hijo de uno de los referentes también de la música, de la composición, no solamente mexicana, sino ecuatoriana y latinoamericana. Él es el hijo del señor Joel Sánchez Arestegui. Estamos conversando sobre la trayectoria y el legado musical que él dejó, no solamente en Ecuador, México, sino en Latinoamérica y el mundo. Joel, continuemos con este aspecto que estábamos hablando. Ya hemos visto también
el viaje que ustedes realizaron a México para conocer a los familiares, para entablar también un acercamiento con la colonia de ecuatorianos residentes en México, pero sin embargo, ustedes ya regresaron acá al país. ¿Podría comentarnos qué es nuevamente se posicionó este dúo de Joel y Joel? ¿Qué es lo que pasó? Y luego también su papá, ¿qué es lo que hizo? De acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, no quiero tampoco dejar de lado todo lo que realizó mi padre en su trayectoria musical aquí en Quito, Ecuador, a nivel país también. Pues él en determinadas épocas tuvo ese privilegio, ese honor de ser marco musical, acompañamiento para la reina de la canción, para doña Carlotita Jaramillo en Radio Quito, para las hermanas López Ron, para las hermanas Mendoza Soasti, para los hermanos Miño Naranjo, y así infinidad de celebridades, personajes y grandes exponentes de la música ecuatoriana, ¿no? Bueno, remontándonos ya más o menos a 1983, en que retornamos ya a la familia desde México, mis padres, mi hermanita Ivonne en ese entonces y este servidor. Habíamos vuelto ya en el año 83 y mi madre precisamente ya vino concibiendo otro ser y nace acá en 1983 otra hermanita nuestra, Daniela Irán. Entonces, continuamos en ese sentido, en la parte artística con mi papito, conformando el dúo Joel y Joel. Así nos presentamos en algunos sitios y épocas que teníamos contratos también, en sitios como la Ñucanchipeña, la Peña Pan y Canto, recuerdo, donde estaba Gustavito Carrera al mando, ¿no? También teníamos la Peña Pachamama, que no la puedo olvidar, de don Milton Rodríguez, un buen amigo. Y así continuamos una época con el dueto Joel y Joel. Luego mi padre regresaría nuevamente a integrar los reales, pero en esta vez el dueto que era en cuanto a voces por parte de Consuelo Vargas y Eduardo Erazo, y mi padre en el acompañamiento. En muchos lugares les volvían a reconocer como el trío de los reales, porque el cariño estaba ahí latente, ¿no? Entonces así continuó mi padre porque no podía dejar de lado él su pasión, la música. Y dentro de otra etapa, en el mismo año 1983-84, mi padre tiene esa suerte también de conformar el trío Equinoccial, ya lo habían hecho años anteriores, ¿no? Pero se reencuentran nuevamente inicialmente en esos años fue con Washington Avilés y Fausto Gallardo, requintista y arpista, y que era constructor de sus propios instrumentos luego. Así conformaron el trío Equinoccial en esa época dorada también. Pero en la década del 84, 85 más o menos, vuelve a hacerse el trío Equinoccial, pero con Faustito Gallardo y en la primera voz del señor Víctor Sosa. Segunda voz de guitarra, mi papá. Y así llegan a trabajar al Rincón La Ronda Restaurant, propiedad de don Luchito Cisneros. En la misma época estaban en auge ahí, en el restaurante inclusive, los hermanos Yacelga, Luis Fernando y Jorgito. Ya, y se da esa época bonita también, en donde yo igual seguía visitándole a mi padre y viendo el espectáculo y acoplándome con ellos también en la parte del gusto romántico, del gusto musical. Y luego de un tiempito, pues ya sale mi padre del Rincón La Ronda con el trío Equinoccial, pero él retorna al año siguiente a conformar un nuevo trío, y justamente ahí en Rincón La Ronda, que se llamó el Trío Internacional. Ahí tuvieron la fortuna también de conformarlo con Luchito Heredia en la primera voz, con Luis Heredia, en el requinto Guayito Cova, que en paz descanse, y mi padre, pues también, ¿no? Que también en paz descanse. Así se forma el Trío Internacional, una buena época ahí en el restaurante La Ronda. Yo también seguía por ahí haciendo mis travesuras, tratando de estudiar también un poquito. Había yo estudiado programación, informática,
Y después de los horarios nocturnos de clases, yo me iba al restaurante a escucharle a mi papá. Pero se da una anécdota muy simpática una noche porque Luchito Heredia tiene alguna dificultad en llegar, me imagino que fue de salud, y no pudo llegar al restaurante. Entonces, él prácticamente faltó 2 días para ir a cantar allá. ¿Y cuál fue la situación que mi padre me dice, oye, mi hijo, échanos una mano? Entonces yo estaba en jean, en un busito informal, con mis útiles de estudio y todo eso, y Luchito había dejado en el camerino del restaurante, en donde ensayaban con el trío también, su estuche con las maracas. Entonces le digo, bueno, papá, hagámosle. Y me acuerdo, me facilitan un terno de uno de los señores meseros, una camisa tipo cuello militar, y mi padre me pone, como no había botones, me pone un botoncito de oro que él tenía en su solapa, de un reconocimiento que les hicieron al trío Los Reales en una Boyd en Nueva York, de un sitio nocturno, uno de los nightclubs buenos de allá también. Entonces ese botoncito lo tenía en la solapa, era una reliquia también para mi padre. Y me pone eso en el cuello de la camisa y ya no necesité corbata. Y así salimos a cantar las 2 noches y ese era el trío internacional de casualidad. Y así volví a incursionar yo también en la música, en la parte de tríos. Luego, pues ya más adelante, igual mi padre se afectaría un poquito la salud y habíamos continuado en una época también porque ya Guayito Cova también salió, Luchito Heredia de igual manera, entonces quedamos en el restaurante mi padre y yo haciendo trío internacional, pero con otro artista, un muchacho muy bueno, muy meritorio su arte, el señor Wilman Guachi. Él era oriundo de Píllaro, desde Tungurahua, entonces él aprendió a tocar el arpa con un alumno del maestro Castro, de allá de Píllaro, de los famosos arpistas, ¿no? Entonces, así continuamos como trío internacional, hasta cuando yo le mencionaba que mi papito ya se afectó en la salud, él tuvo problema de nódulos, de pólipos a nivel de cuerdas vocales, perdió muchísimo la voz, ya su cualidad de vocal ya no estaba a la altura, ¿no? Entonces él tuvo también que retirarse un tiempito y yo continué el trío internacional junto a Wilman y a otro grande músico y cantante que es Pepe Rivadeneira. Así continuamos como trío internacional y hasta ahí llegamos. Yo laboré de planta como 7 años con el trío ahí en el Rincón La Ronda. Después ya, claro, con otros elementos también, pero manteníamos el trío internacional. Joel, por eso también, y yo recuerdo que hay muchos locutores de la época que dicen que su padre en una primera parte, él era también voz fundamental, ¿no? En los tríos, pero después solamente hacía acompañamiento musical. Es por esta situación de las cuerdas vocales. Sí, precisamente, y para afectarse un poco más todavía, en una tarde, casi noche, regresando desde el sur, desde la familia que vivía en el sur, de mis tíos, mi padre sufrió un asalto, un atraco en pleno centro, ¿no? Y le hundieron esta manzanita de Adán y también vino a ahondar más el programa, el problema, a agravarle un poco más, ¿no? Entonces, definitivamente perdió las facultades para cantar. Pero él hasta el final tenía esa voz mexicana, ¿no es cierto? Eso Por que le supuesto, caracterizaba, sí. sí, desde luego. Ajá. La voz, el espíritu, el ímpetu, el buen humor y La cordialidad. el impronto, la chispa y la cordialidad, la amabilidad, el don de gentes, ¿no? Claro, pero él, sin embargo, también fue parte de la Asociación de Artistas Profesionales de Pichincha. ¿Podría comentarnos sobre eso? Claro, en aquella época, bueno, mi padre se constituyó, le nombraron el primer inspector de la Asociación de Artistas Profesionales de Pichincha, conocida como la APP. En ese entonces mi padre se encargaba de dar la bienvenida y vigilar que todo se mantenga en regla, los procedimientos al, al- al llegar y al presentarse artistas extranjeros aquí en nuestro país y en nuestro Quito principalmente. Dentro de esas
coincidencias y etapas también. Tuvo la suerte y el honor de recibir a Angélica María y a don Marco Antonio Muñiz, el lujo de México que se le conoce, ¿no? Era amigo de su Eh, papá. un señor cantante, claro, desde cuando conformó el trío Los Tres Haces, Marco Antonio Muñiz, y ya se conocían allá en México con mi padre también, y a raíz de la XDW de México, todo eso, ¿no? Y luego, pues cuando ya vino acá, fue un encuentro muy bonito, y mi padre, pues, se fue a saludarlo y todo, y yo debía haber estado todavía pequeñito en esa época, jovenal, juvenal. Pero con don Marco Antonio Muñiz, mi padre le invitó a la Cueva del Oso, a recordar esas épocas de oro, ¿no? Entonces, la muy mencionada Cueva del Oso, famosísima por su propietario, don Rafael El Oso Mosquera, que era su apodo precisamente, pero un señor a carta cabal, un hombre magnífico que sí también tuve la oportunidad de conocerlo. Y ahí eran pues las reuniones de muchos artistas, ¿no? Confluía mucho ahí el género artístico, el Ar- gremio. Artistas, locutores, todos iban allá, todos cantantes, todo era como un sitio de encuentro, ¿no? De la Ujú. cultura y la amistad se podría decir porque también sí tomaban un poquito. Claro, pues desde luego, no hay que ser hipócritas, ni santiguarse, ¿no? Ni darse sus baños de María. Ahí se consumía el famoso flores de barril, el guagua montado que se conocía, ¿no? Ese aguardiente. Pero muy bonito, una época linda. Y se Claro, jugaba 40. una época donde había una amistad, sobre todo era la ciudad pequeña, ¿no? Donde todos Sí, mucha se conocían. camaradería, mucha cordialidad de parte de los artistas mismos. Su papá tuvo alrededor de medio siglo, ¿no? De su carrera artística. 10 de ellos lo realizó en su país natal, México, donde también lo recuerdan por haber dejado un legado. Pero sin embargo, la mayor parte de tiempo, es decir, 4 décadas, estuvo acá en el Ecuador, implantó también su estilo, su forma de ser, su amistad, su cordialidad. Esto, ¿qué significaba para él el Ecuador? Porque yo digo, es de valientes dejar toda una trayectoria en un país donde ya lo conocían y venir a un país donde recién le van a conocer o que quizá ven su talento, pero le toca iniciar de cero. Claro que es así, definitivamente mi padre, mexicano de nacimiento, pero ecuatoriano de corazón, él supo reconocer y puso todo su enfoque, su amor en esta patria linda del Ecuador, que lo acogió y él lo consideró como su segunda patria prácticamente. Aquí él dio el todo por el todo, lo dio al máximo, su arte, su voz, su manera de ser, su don de gentes, todo lo entregó aquí en Ecuador a la gente que le supo acoger, a la gente que le supo admirar también y sobre todo con esa sencillez, ¿no? De toda la vida. Él fue millonario en amigos, él supo ganarse el corazón de la gente, no solamente con compañeros artistas, sino gente de todo nivel, en todo sentido le hablo. Y él tuvo esa bondad y esa sencillez de saber ganarse a la gente y de no avergonzarse de tener sus amigos. Es decir, él fue desde un inicio, fue muy querido e incluido también, porque aparte de que todos sabían que él era mexicano, pero todos le querían como ecuatoriano también. Desde luego, sí, mi padre ya se aprendía los dichos de acá, su acento, su dialecto mexicano no era muy marcado, porque esa es la característica sobre todo en Guadalajara. No es como otras regiones de México en que sí está bien aferrado el dialecto, ¿no? La entonación de los dichos y todo eso. Pero mi padre sí era un campeón en dichos, en ocurrencias y en cosas así, pero no tenía tan marcado el dialecto. Entonces él acá más bien se aprendió rápido los dichos ecuatorianos. Por ejemplo, ¿qué decía cuando tenía frío? Sí decía chachá y así, o cuando alguna persona era media simpática decía es alhaja. O sea, ya tenía esos términos de Sí, sí, nosotros.
por supuesto. ¿Y cómo se le oía a él? Porque No, cuando uno habla o cuando un rico. quiteño habla, uno dice está bien, se le oye como bien, ¿no? Más o menos, bueno, digamos. Pero cuando habla, por ejemplo, un extranjero, los dichos de uno no se sorprende, ¿no? Y como que se les oye más bonito. Claro, así es. Inclusive al arrastrar la R o, claro, o sea, tengo trabajo, alguna cosa así, en ese sentido, ¿no? Pero ya en, en la, en la forma de decirlo de mi papá era muy bonito, muy simpático. Claro que sí. Joel, su papá, ¿quiénes eran sus amigos acá? ¿Cómo? Porque siempre uno tiene un entorno, ¿no? De acuerdo a lo que a uno le gusta. ¿Quiénes eran sus amigos? ¿Quiénes usted vio que eran unas personas muy cercanas a su papá? Claro que sí, de ello podemos recordar precisamente cuando radicamos un buen tiempo ahí en el centro histórico de Quito, en la alianza e Imbabura, entre Imbabura y Chimborazo. En el entorno había cantidad no solo de grandes músicos, de exponentes, de ejecutantes, todos, sino amigos, amigos de verdad. Teníamos a Nelson Dueñas, ahí en la calle Imbabura. Enfrente de nosotros vivía el compositor don Luis Nieto. En la chilena me acuerdo Segundito Bautista. Y así infinidad de personajes, de gente muy valiosa, ¿no? Que hizo grandes cosas para acá y para el país. Claro, antes de irse a México, igual al final de la calle Alianza, en la escalinata, y acerca de la calle Quiroga, vivió Enrique Espín Yepes. Entonces, eran encuentros inolvidables, ¿no? Inolvidables, porque noches, madrugadas, todos venían compartiendo música, cualquier reunión, lo que sea, y siempre era con ellos. Claro, y el maestro Espín era muy, muy valorado, muy respetado en México también. O sea, claro Claro que que no sí. solamente aquí, pero en México sí, sí, lo quisieron mucho, su talento y Claro, su personalidad. así se grabaron temas inolvidables también, pues, de su autoría, ¿no? De los pasillos, Noches Sombrías, Confesión, Albazos, El Solito, tiene muchas, muchas composiciones también, al igual que otro amigo inolvidable de ese sector, y me acuerdo por la Cruz Verde, don Heriberto Bedoya, el Chinito Bedoya, que también fue compadre con mi papito. De él grabaron pues su San Juanito Dulce Amor, El Pasillo Negras Pupilas, eh, cantidad. Otro vals también por ahí que no me viene ahorita a la mente, pero varias composiciones de él también. ¿Cuál cree usted que haya sido el legado de su padre, Joel Sánchez Arestegui, no solamente para la música ecuatoriana, sino para la música latinoamericana y el mundo? Bueno, el legado principalmente revestido de esa pasión, de ese amor, ¿no? Por lo que es el universo de la música es mágico, es único. Une, hermana pueblos, se llega al corazón, al rincón más íntimo de la gente, de las personas, en todo aspecto y en toda situación, en tristeza, en alegría, en cualquier festejo, en cualquier circunstancia adversa. Para todo está la música. Y mi padre sí la supo canalizar, la supo hacer parte de su vida, de su pasión y también incursionar de una forma muy profesional, muy entregada y definitivamente sintiendo lo que se hace porque es la única forma de poder más adelante transmitir. Si uno no siente, no se puede transmitir de absolutamente nada. Entonces, eso es un legado, amar la música, amar la tierra donde uno nació, amar la tierra donde uno fue acogido, amar su música, llevarla a otras fronteras, exponerla y dar a relucir lo que es del Ecuador, así como también lo que fue de México. Entonces, ese es el gran legado, el saber amar lo que uno hace, el saber llevarlo con dignidad, con ética y sobre todo con mucha integridad. Su mamá pertenece a una de las familias muy apegadas al ámbito artístico de acá, de la capital ecuatoriana. ¿Cómo ella llevó este matrimonio junto a una persona que le gustaba cantar, le gustaba componer, una persona que sentía la música, que sentía las composiciones, y cómo también ella se sintió cuando le dedicó y le escribió ese tema, ¿Y quién sino tú?
Claro, precisamente eso, ¿no? Atraída, enamorada y respaldando al hombre de su vida, y respaldando y amando lo que él hacía y por ende que ella también la llenaba mucho en ese sentido. Entonces, compañera en las buenas, en las malas, pero siempre juntos, siempre adelante, ¿no? Hasta cuando Dios dispuso y mi papito se fue. Joel, cuando usted habla de su padre, a usted se le iluminan los ojos, ve un cambio en su rostro, ¿no? Como de solidaridad, de sensibilidad, de recuerdo, de nostalgia. ¿Usted podría decirnos cómo fue él como padre, cómo él les fue a ustedes direccionando y cómo también él fue involucrándole a usted en este ámbito mágico, en este mundo mágico y lindo como es la música y la composición? Bueno, definitivamente me siento muy agradecido, muy bendecido, agradecido con Dios, porque también se dice que uno elige los padres, ¿no? En el infinito del universo, uno elige los padres y realmente he sido muy bendecido. Mi papito, mi mamita, mi padre, una persona totalmente sencilla, pero muy apegada a valores, a cosas nada materiales, sino más bien todo lo del corazón, todo lo del alma, lo del ser humano, lo verdaderamente valedero, ¿no? Entonces él supo inculcar tanto en mí como en mis hermanas ese amor, ese cariño, ese afecto, ese apego, ese sentido de pertenencia y todo lo que implica de un buen ser humano. Él era una persona muy correcta, estricta hasta cierto punto. Para nada le gustaba que, por ejemplo, algún momento yo tenía como 5 o 6 añitos y él estaba sentado con su guitarra, yo tratando de hacer alguna escritura por ahí en los cuadernos de primer grado, y él me dice, ven un rato, mijo, acá. Y le digo, sí, papita, y me senté en sus piernas y me pone la guitarra y me hace poner mis deditos en aquella época, ¿no? Y un mi menor y el acorde lo soné clarito. Y mi papá me dice, ya, anda nomás, mijito, sigue haciendo tus deberes. Y desde ahí no quiso saber nada de que yo aprendiera a tocar guitarra ni nada por el estilo. Pero luego ya, pasado el tiempo, cuando yo tenía 18 19 años y que le dije que me gustaba cantar, él sabía que yo moría por la música. Pero en aquella ocasión es como que recién me dijo, está bien, ya, hazlo. Entonces, eso tengo en mi corazón. ¿Cómo se siente usted que la partida de su papá ya haya sido hace varios años, pero sin embargo todavía se lo tenga presente, se lo tenga en la mente, se lo tenga en el corazón? Y sobre todo, mucha gente hasta ahora destaque la calidad humana, la sencillez que tenía su papá, o sea, porque todo el mundo lo que destaca es eso, ¿no? Esa solidaridad que él tenía, pero sobre todo esa sencillez a pesar de ser tan grande. Sí, definitivamente. Él supo nada más ser auténtico, ser sencillo, ser un señor en toda la extensión de la palabra, no por el hecho de alcanzar algo, un nivel así de categoría de ser humano, algo así, ¿no? Pero sí un señor muy sencillo, muy caballero, muy amoroso, muy leal como amigo, como persona, como esposo, como padre. Y definitivamente ser él, ser auténtico, como ya lo dije, ser genuino y brindarse a la gente. Yo siento una emoción demasiado fuerte y grande cuando muchas personas que a veces ni me han conocido, pero me mencionan a mi padre o se acuerdan de él, entonces es muy bonito, muy gratificante. Le repito, me siento bendecido, agradecido con Dios, con la vida.
Joel Sánchez Rodríguez, yo quiero agradecerle a usted por haber aceptado esta entrevista, a usted por habernos dado esos datos que son tan importantes para conocer y sobre todo profundizar sobre la trayectoria artística de su padre, que dejó un legado muy importante acá en nuestro país y también en toda Latinoamérica. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Ilianita, muy amable, gracias de todo corazón a usted. Nuevamente, mi agradecimiento a Dios porque yo he tenido también la oportunidad de seguir un poquito los pasos de mi padre y transmitirlo también a mi hijita. Tengo una hija preciosa, ahora es una soprano, es una instructora o profesora de canto, es una vocal coach, entonces ella se desarrolla mucho ahora en la provincia del Guayas, pero está incursionando en lo que heredó de su abuelo y que se siente muy orgullosa. Ella es Paulina Alejandra Sánchez Cano, es una soprano divina, no por ser mi hija, pero sí por ser una mujer íntegra y preciosa, que la amo. Gracias de todo corazón y hasta cuando Dios quiera y Dios los bendiga a todos ustedes, muy amables. No, gracias a usted, Joel Sánchez Rodríguez. Además, eso viene en los genes y le felicito que su familia siga manteniendo eso en sus venas y esa trayectoria artística de su padre nunca se olvide. Muchas gracias a usted. Gracias, muy amables. Amigos oyentes y televidentes, en este día hemos hablado sobre la trayectoria de uno de los cantantes y compositores mexicanos más queridos acá en el país. Estamos hablando del señor Joel Sánchez Arestegui. Con él, con su hijo, hemos dialogado sobre la trayectoria y el legado que dejó acá en el país y en toda Latinoamérica. Con ustedes, amigos oyentes y televidentes, estaremos en un nuevo espacio para hablar de otro referente. Que tengan un excelente resto de día. Mi pecho y mis manos solo son de ti. Tú comprendes, por ti estoy penando, me siento morir. ¿Quién sino tú estas lágrimas puede secar? ¿Quién sino tú a mi alma sabrá consolar? ¿Quién sino tú, como llanto de luna en mi ser, como brillo de sol en mi amor? Dime quién sino tú. Y así hemos presentado una vez más la historia de mis canciones. La narración personal de los más famosos compositores de nuestros tiempos, diciéndonos cómo y por qué nacieron sus más hermosas composiciones. Gracias y hasta muy pronto con la charla de sus compositores favoritos que nos cuentan, una a una, la historia de sus canciones. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.